Hola Sandy, buenas noches, me da gusto saludarte en este programa A la Medida y por supuesto nos da un enorme placer y un honor saludarlo a usted que está en sintonía. ¿Cómo estás? Bien, Julio, buenas noches. Aquí finalizando ya esta semana con ustedes. Muchísimas gracias también por acompañarnos y estar pendientes cada noche de los análisis que tenemos. Hoy muchísima información que se genera y sobre todo en el Congreso. Sobre todo en el Congreso. Y vamos a ver algo sobre esa iniciativa para endurecer las penas contra el coyotaje. Comenzamos entonces con el análisis. Bienvenido. Reformas al decreto 9598, Ley de Migración, fue presentada por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, al organismo legislativo. La propuesta reforma 3 artículos de la norma. Se propone el delito de tráfico ilícito de personas con penas de prisión de 10 a 30 años. Con el cambio propuesto por el Ejecutivo, se aplicarán las mismas penas a quienes promuevan o faciliten el transporte de una o más personas extranjeras. La actual Ley de Migración establece penas de 5 a 8 años para quienes cometan el delito de ingreso ilegal de personas. Por otra parte, se adhiere el artículo 107 bis, con el que se agregan penas de 10 a 30 años para quien capte, aloje, oculte, traslade o transporte por cualquier vía o medio a guatemaltecos para emigrar a otro país sin cumplir con los requisitos legales. Actualmente este artículo establece el delito de contratación de personas ilegales y contempla penas de 2 a 5 años de prisión. Mientras que la reforma al artículo 108 de esta propuesta establece agravantes que buscan aumentar en 2/3 partes la pena para quienes se vean involucrados en tráfico ilegal de menores de edad, mujeres embarazadas, también si los autores son funcionarios o empleados públicos. Si el migrante es privado de su libertad en territorio internacional o fallece. Además, se establece que en ningún caso se puede eximir de responsabilidad el requerimiento, pago o consentimiento prestado por la persona migrante a terceros. Las reformas fueron presentadas un mes después del accidente de tránsito que ocurrió en Chiapas, México. El mismo dejó a 38 guatemaltecos migrantes sin vida. Los coyotes son delincuentes, eso no cabe ninguna duda porque estamos hablando, Sandy, del delito de trata de personas. Ahora bien, ya esto será para análisis en otro tema. A mí lo que me gustaría ver en un cambio de nuestro Código Penal es que todas aquellas leyes conexas que tienen que ver con penas por delitos se unificaran en un solo código. En este caso estamos hablando de un cambio específico, sí, pero no al Código Penal, sino que a la Ley de Migración. Y básicamente trata de endurecer las penas, que son leves realmente de 5 a 8 años, partiendo de la base de 10 años hasta los 30. Bueno, pues ojalá se dé. Ojalá, Julio, pero sobre todo recordemos, bueno, si se va a tener esta herramienta legal, si se llega a aprobar por parte de los legisladores, también sería oportuno poder fortalecer las investigaciones y el seguimiento también hacia estos grupos, porque el objetivo es poder sancionar de una forma más drástica, pero para eso necesitamos resultados, ¿no? Sí, definitivamente que el simple hecho de una reforma legal a la Ley de Migración no es que vaya a cambiar el hecho per se, lo que va a cambiar es ese cambio legal, si se da la reforma, pero por supuesto la aplicación concreta, específica y la sanción dura de esta pena. Así que creo que en este tema ha llegado el momento para entrar en contexto de ver algunos datos, Sandy. Por supuesto, adelante, Julio. Claro que sí. Vamos a ver entonces esta situación y ahí los tenemos precisamente en pantalla. La migración ilegal es una actividad eminentemente lucrativa, por eso es que existe, por el dinero, ¿no? Pero son grupos anticriminales que operan, en el caso de lo que a nosotros nos interesa, en Centroamérica y en México. En promedio, un migrante centroamericano está pagando al día de hoy entre 10 a 12 mil dólares a un coyote para que en teoría, porque esto es pura teoría al día de hoy también, lo lleve a Estados Unidos. Sin embargo, muchos migrantes, y lo hemos visto aquí en A la Medida, son víctimas durante el trayecto y ese camino de extorsiones, son víctimas de secuestros, son víctimas de malos tratos, son víctimas de abandono durante el trayecto. El solo hecho de perseguir a los coyotes, y esto es precisamente lo que tú decías hace un instante, no va a reducir la migración ilegal. Se necesita además combatir las causas estructurales de la misma. Entonces aquí hay 3 frentes. Cambiemos y endurezcamos las penas a través de la modificación de la Ley de Migración. Hagamos una persecución penal que sea seria y efectiva en contra del coyotaje, pero también a la vez trabajemos en el plano social para crear las condiciones de vida y desarrollo adecuadas.
Exactamente, Julio, porque aparte de esto, dentro de la propuesta que se hace para modificar este tema está de que aunque el migrante dé su autorización para poder iniciar y para poder realizar este viaje ilegal, igual es un delito y toda persona que colabore, transporte, se encargue de captar exactamente, de coordinar cualquier actividad que se tenga dentro del coyotaje. Es delito. Es un delito y esa persona también puede ser investigada y puede enfrentar a la justicia. Y así es como tiene que ser, Sandy, porque al final de cuentas nos estamos enfrentando, fíjate que no es poca cosa, ¿no? Nos estamos enfrentando al segundo delito más cometido y al segundo delito más lucrativo, no en Guatemala, a nivel mundial, porque el tema de la esclavitud del siglo XXI, que es la trata de personas, es un fenómeno que afecta a todo el mundo, pero que por supuesto, con esa situación que pasa en nuestros países, aquí hay una crisis, y es una crisis en primer lugar humanitaria, por este tema de la migración ilegal y que se vuelve además una crisis sin ninguna salida posible para nuestros migrantes, porque aquí no hay condiciones, el trayecto es peligroso y Estados Unidos completamente cerrada la frontera. Entonces, ¿qué haces? La verdad que sí, es complicado el panorama, pero el punto aquí es como ya lo mencionábamos, ¿no? Combatir esas causas que provocan la migración. Ahí está. Y quiero que vayamos avanzando en los datos con este punto. En la clave del éxito está en lo que va a ver usted en pantalla en este momento. Claro que sí, Sandy, porque las causas que deben combatirse junto a la trata de personas como delito son la violencia, la pobreza y el desempleo. Hay muchas más, pero con esas tres hacemos bastante como sociedad. Se espera entonces que la iniciativa presentada por el Ejecutivo al Congreso se pueda perseguir penalmente a los coyotes de una manera dura. También se requieren reformas, por supuesto, no solo a esta ley de migración, sino que lo que se requiere es una política migratoria real, no teórica, sino que se implemente. ¿Para qué? Para que Guatemala pueda castigar fuertemente este delito. Queda en manos del Congreso de la República, entonces ahora conocer, discutir y consensuar la ley anticoyotes de la manera más pronta posible. O de lo contrario, pues esto seguirá, pero ya lo sabe, 3 campos: la ley, la persecución penal y la creación de condiciones. Así es, veremos entonces cuándo se trata este tema en el Congreso de la República y si se logra o no modificar entonces las sanciones. Así es. Bueno, seguimos con la información. En otras noticias, la plaga de langosta ya se encuentra controlada en Petén, según las autoridades. Sin embargo, se está monitoreando los focos que se están registrando en México. A partir del mes de octubre, cuando ya la población había bajado, únicamente nos encontrábamos con langosta en la etapa de ninfa. Hicimos aplicación de control biológico, utilizando un producto que se llama Metarrhizium anisoplae, variedad Acridium, que es una cepa específica para la langosta. Esto nos ha permitido que a partir de octubre, noviembre y diciembre, hasta estos días del mes de enero, pues no tengamos ningún problema de langosta en el departamento de Petén. Sin embargo, las condiciones pueden cambiar. Les comentaba que la temperatura y la humedad relativa son variables favorables para que se pueda volver a desarrollar. También si en México se dan las condiciones adecuadas para el incremento de las poblaciones, estas podrían trasladarse a Petén y posiblemente tendríamos que iniciar una nueva campaña de control de langosta. De acuerdo a representantes del MAGA, se impulsaron trabajos de control químico y biológico en Retalhuleu, Jutiapa y Santa Rosa que permitieron controlar la plaga. Por el momento no están en riesgo las plantaciones de diverso tipo. Y bueno, vamos a analizar la situación del COVID-19 en nuestro país porque no queremos decir, se lo dijimos. Pero se lo dijimos. Así es, que los casos aumentarían, Julio. Por supuesto. De hecho, ya se habla que para las próximas semanas incluso podríamos enfrentar una nueva ola de casos. Y esta situación pues parece que así podría ser porque han aumentado considerablemente los casos positivos de COVID-19 y mucho de esto puede estar relacionado con la variante Omicron. Definitivamente que sí, con la variante Omicron. Mucho de esto está relacionado con el relajamiento que hubo durante este mes de diciembre, que por cierto aquí quiero abrir un paréntesis. Ojo,
por favor, tomen mucha atención porque es una noticia que no se ha difundido mucho, pero tiene que ver con esto. A partir de este domingo 16, va a variar el horario nuevamente del tema de la ley seca. Ahora va a empezar a las 23 horas de esta noche para las 6 horas del día siguiente. Así que eso es una cuestión que también seguramente influyó las salidas, las aglomeraciones, la no vacunación, bueno, toda la fórmula perfecta para que esto pasara y por supuesto el impacto, como tú dijiste, de Omicron. Por supuesto, Julio, yo creo que es momento de replantearnos qué estamos haciendo y cómo podemos retomar esas medidas, Julio, que es muy importante también poder entonces fortalecer incluso esas medidas de bioseguridad a nivel personal, a nivel familiar y sobre todo vacunarnos, que creo que la combinación de estos elementos pueden marcar un porcentaje muy alto en cuanto a la prevención. ¿Sabes cuál es mi temor si no hacemos esto? Y la gente se puede aburrir de que lo hablemos tanto, pero es que también nosotros creo ya como país nos aburrimos de tanto COVID, de tanto nuevamente impacto de esta cuarta ola que puede llegar a ser tremendo. La situación es que esto puede llevarnos, si siguen los contagios detectados al alza, 2.600 solamente el día de ayer, que ya es muchísimo, a llevar a medidas restrictivas. Y esto afectaría la vida personal, afectaría la locomoción, afectaría nuevamente la economía, afectaría los trabajos, afectaría nuevamente a nuestro país, que vaya si no está queriendo y tratando de salir de ese impacto negativo en la vida que ha tenido el COVID-19. Definitivamente, Julio. Vemos entonces que ahora hay preocupación más por saber un resultado que por vacunarse, porque mira, sí, es correcto. Están las facilidades para vacunarse en varios lugares. Comprendemos los puntos en los que tal vez el tema de la vacunación no ha sido tan accesible, pero incluso ahora me ha sorprendido, fíjate, porque hemos hablado el tema que los alcaldes tienen que involucrarse más y he visto en las últimas semanas algunas municipalidades en donde están llamando a la gente para que vaya a vacunarse e incluso dicen de tal fecha a tal fecha se estará vacunando en el salón tal, y ya están promoviendo incluso ese tema. Entonces eso es lo que esperábamos de verdad y ojalá que en todos los municipios se pudiera dar, porque creo que esto va a ayudar muchísimo también para ir avanzando en el plan de vacunación. Yo lo que quisiera es una actitud más proactiva del propio Ministerio de Salud. Pero vamos con los primeros datos porque esto es importante. Por favor, a seguir dando el contexto pertinente. Guatemala está evidenciando el impacto de la variante Omicron y el relajamiento de las medidas de bioseguridad en las pasadas fiestas de fin de año. Solamente en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, esta es una total rigidez, ha contabilizado 2.628 nuevos casos positivos de COVID-19, elevando a 20.849 los casos que se encuentran activos en el país. En las últimas fechas, Andy, se han reportado un total de 15 personas fallecidas a consecuencia del COVID-19. En el combate a la pandemia y ante la presencia de la nueva variante del Omicron, que ya no es tan nueva, ¿no? Se ha visto un incremento considerable en las personas que asisten, como tú lo decías, a centros de detección, un poquito a centros de vacunación para recibir la dosis de refuerzo, que por cierto quiero decir cómo estamos en el refuerzo. Hasta el momento, 539.665 personas ya cuentan con esa tercera dosis, que es la dosis de refuerzo. Estamos en pañales. 366 te diría, porque me uno a esa dosis de refuerzo. Perfecto, entonces vamos a sumarte. Estamos todavía verdes, sí, la verdad que sí, Julio. Es muy importante porque cuando ves entonces la gente que ya tiene el esquema completo, son muy pocos. Muy pocos. Mira, a mí me llama la atención porque hoy cuando pues acudí a poderme aplicar la tercera dosis, que ya me tocaba, una persona que por primera vez se vacunó. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué bien. Bueno, de verdad. Bueno, felicitaciones yo por eso. felicito a las personas que en este punto muchos dirán, bueno, pero ¿por qué no se había vacunado? Qué bueno que lo está haciendo, porque tenemos que ver el lado positivo también de las cosas, y en este caso es de que finalmente hay personas que ya se están concientizando sobre lo importante que es la vacunación y ahora lo dicen, ¿por qué no lo había hecho? Pero bueno, yo creo que todavía estoy a tiempo, y sí, todavía están a tiempo. Están a tiempo, y aparte de ser importante, aparte de ser necesario, es que va a ser obligatorio al final de cuentas en el mundo. No estoy hablando en Guatemala, en el mundo. No se va a poder viajar, no se va a poder comerciar, no se va a poder interactuar en muchas situaciones
vacunaciones. Y esto va a pasar dentro de poco. Ahí se van a recordar de esta situación para todas aquellas personas que no han accedido a la vacuna. Ahora, hay otras personas que estoy seguro, Sandy, estoy muy seguro que sí que quisieran vacunarse, pero no les llega la vacuna hacia allá. Por eso te digo que bueno lo que me estás contando de estas actitudes de algunas municipalidades, sí. Pero sigo insistiendo, una actitud más proactiva del primer responsable, en este caso que es el Ministerio de Salud. Así es. Mira, yo también tengo que destacar un punto, a ver. Y es cómo el IC se ha ido activando, Julio, cómo han establecido pues distintas brigadas de vacunación para empresas, para instituciones, sí, y de esa forma han llegado, coordinándose entonces inmediatamente sin tanto, pero también están entonces en la disposición porque a ellos les interesa que la población se vacune, e incluso el hecho de que uno piensa, ay bueno, es un centro de vacunación del IX, de plano solo es para los afiliados. No, han vacunado personas que no están afiliadas. Es universal. ¿Por qué? Porque les importa avanzar y es un apoyo también importante para el Ministerio de Salud. Sí, recordemos una cosa antes de los otros datos. Hoy por hoy la vacunación es optativa, pero hágalo porque es necesario por su salud y por su protección. Hoy por hoy la vacunación es universal, es digamos para todos los que pueden a partir de los 12 años, y hoy por hoy todavía la vacunación es gratuita. Llegará algún momento en el mundo en que esto se va a frenar y va a haber que pagar por esa vacuna. Así es. Vamos con más datos, Julio. Con mucho gusto, Sandy, vamos a verlos allí en pantalla, y es que por favor escuchen ustedes, a ver que esto es dramático, ¿no? Vale la pena recordar que a partir de este domingo 16 de enero, ya se lo dijimos, pero no se lo olvide, la ley seca cambia su horario para que sea vigente a partir de las 23 horas de esta noche hasta las 6 horas del día siguiente, y así todos los días. Corresponde ahora a la responsabilidad de cada ciudadano para que la cuarta ola del COVID-19 en Guatemala no obligue a la toma de medidas restrictivas, que eso sería de verdad el acabose. Una de las principales preocupaciones, Andy, es la capacidad que pueden tener hoy por hoy los hospitales para poder atender un repunte masivo de la pandemia. También se debe avanzar de una manera más rápida y efectiva en el proceso de vacunación para disminuir los efectos negativos que puede presentar los contagios pertinentes de la variante Omicron. Así es que, bueno, repetimos, es importante poder mantener esas medidas de bioseguridad. Si nos relajamos, porque yo creo que llega un punto, Julio, de aburrimiento. No vamos a decir, ay no, es que yo siempre he estado pues muy aplicado en cuanto a las medidas. En cualquier momento nos podemos relajar, pero también está bien el hecho de evaluar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo que me puede poner en riesgo? Y poder entonces corregir exactamente, porque en este momento la variante Omicron, pues sabemos que es de más fácil contagio. Los efectos pues pueden ser menores, pero se contagia muy rápido, y esto nos tiene que poner a nosotros en alerta también, porque en cualquier momento nos podemos contagiar por un descuido leve que podamos tener, nos podemos contagiar cualquier persona, incluso en esta temporada donde hay quienes pues piensan que tienen gripe, no se hacen la prueba, no saben realmente si es gripe o si es el COVID, que también en este punto requiere mucha más conciencia, mucha más responsabilidad, Julio, de poder tomar tus medidas también para cuidar a otras personas, no solamente pensar en uno. Es correcto, o sea que en el orden esto está relativamente sencillo. Primero, las medidas de bioseguridad, usted a pie de puntilla, al pie de la letra, y su familia, ¿no? Para que se cuiden también. 2, la vacunación, es la otra gran arma. Y 3, al final de cuentas, cuando veamos lugares que no convienen, donde hay mucha gente, donde hay muchas aglomeraciones, donde no se cumplen con esas medidas de bioseguridad, porque aquí también el llamado de atención va para todos, y aquí para todos es desde la sociedad hasta las autoridades. Los buses ya no están cumpliendo con esto, restaurantes ya no están cumpliendo en su totalidad, por lo menos con el tema de los aforos, y entonces también nosotros socialmente nos estamos relajando en conjunto, sin quererlo o tal vez queriéndolo, pero callándolo. Así es. Bueno, la pregunta aquí es, ¿usted ya se vacunó? Si no lo ha hecho, ¿qué está esperando? Primera gran pregunta, ¿eh? ¿Qué está esperando? Porque ¿este fin de semana lo puede hacer? Claro, Julio, hay lugares donde están funcionando hasta en la noche. ¿Es correcto? Están funcionando los fines de semana. Están avanzando, incluso te diría, donde también la aplicación es rápida, no hay que hacer tanta cola, es de informarnos nada más. Hay ahora los centros comerciales donde también están aplicando. Si usted va entonces a hacer unas compras, va el fin de semana a un centro comercial, aproveche a vacunarse, porque tenemos entonces el acceso, tenemos la posibilidad de poder protegernos, es por nuestro bien, es por el bien de nuestra familia, es por el bien de todas las personas que nos rodean, porque de verdad la
la vacuna protege de gran manera, así que no es la medida única que hay que tomar, pero sí ser más conscientes, que creo que eso es lo que está fallando. Así es, y hoy por hoy como una cuestión, digamos que parecía difícil el año pasado, en Guatemala ahora hay muchas vacunas y hasta te diría otra cosa, hasta usted puede escoger revisando los centros qué vacuna es la que quiere usted protegerse para inmunizarse, porque hasta esa opción está. Así es muy importante. Y también recuerde que las personas que incluso ya se vacunaron, pero se vacunaron en el extranjero porque cuando todavía no estaba esta situación, también la dosis de refuerzo debe de aplicarse y para poder hacer esto tiene que registrarse ante el sistema del Ministerio de Salud para que de esta forma le aparezca el esquema completo, porque de lo contrario le aparecería una única dosis o la primera dosis, para que de esta manera ustedes lo tomen en cuenta también y puedan hacer el registro correspondiente y así pues aparezca en el sistema nacional. Vamos a concluir entonces este tema con recomendaciones básicas fundamentales. El tema de la vacunación es por su seguridad, es por su salud y la de su familia. Algo que le decimos siempre aquí en A la Medida, cuídese a usted y a su familia, porque con eso ya está haciendo bastante para cuidar al vecino y al resto del país. Pero si usted puede dar un paso más y esa famosa milla extra e invitar a alguien o llevar a alguien en una visita, como bien lo decía Sandy Monroy, así sea a un centro comercial, para que se vacune, felicitaciones por ello. Y las autoridades, pues bueno, a aplicar todas las técnicas y estrategias pertinentes para lograr la inmunización de rebaño. Continuamos con la información. Y bueno, ahora le damos a conocer entonces sobre una noticia judicial, y es que en la continuación del juicio de abusos contra mujeres, Maya Achi se reprodujo material documental y audiovisual. Los jueces del Tribunal A de mayor riesgo continúan escuchando las declaraciones de testigos, peritos y víctimas en el juicio que enfrentan 5 exsupuestos integrantes de las patrullas de autodefensa civil, acusados por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público de haber abusado a mujeres mayas Achi en los años 80. Entre las víctimas hubo menores de edad. La representante de la Fiscalía presentó como medio de prueba audiovisual un video en el cual Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, habló sobre el trabajo que realizó junto a las tropas. Sea de los campesinos, de los voluntarios o de los infiltrados, era muy importante para ir ploteando, nosotros ploteando, ¿verdad? Marcando ahí en el mapa cuál era el movimiento subversivo en tal parte. Entonces nosotros ya en base a eso, nosotros planificamos la estrategia, la táctica para atacar o aniquilar el área, ¿no? En el video, Lucas reconoce crímenes en contra de mujeres, menores de edad y hombres, pero asegura que no fueron durante su mandato en el Estado Mayor del Ejército. Y así no se cometen los problemas, los agravios que se cometieron. Si se cometieron, no me consta, porque en mi tiempo sí tenía yo controlado a mi gente y los mantenía informados, los mantenía en constante advertencia de que no debían cometer errores. El jueves o viernes de la próxima semana podrían ser las conclusiones del juicio que enfrentan los reos Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino y Francisco, Gabriel y Damián Cushum Alvarado. La Fiscalía pedirá que sean declarados culpables por el delito de deberes contra la humanidad. Antes de ir a la pausa le quiero decir algo. Sandy, tú lo sabes perfectamente también, cambió la Junta Directiva en el Congreso y lo vamos a analizar. Pero al regresar, siga con nosotros. No cambie, somos A la Medida. Este día a la Junta Directiva 2022-2023, encabezada por tercera vez en la historia de este organismo por una mujer. La diputada Shirley Johanna Rivera Saldaña asumió este viernes como presidente del Congreso de la República para el periodo 2022-2023, convirtiéndose en la tercera mujer en ocupar este cargo junto a Arabella Castro y Ana Catalina Soberani Reyes, quien acompañó a la legisladora en su investidura durante la sesión solemne. En su discurso se refirió a los retos que asume y la importancia de la mujer en el ámbito político de nuestro país. Colegas parlamentarios, agradezco de todo corazón el apoyo, sus palabras de bendición
y el apoyo que junto a mis compañeros de Junta Directiva nos están entregando en este día para tomar el control de nuestro Congreso. Tengan la plena seguridad que su confianza será retribuida con trabajo de calidad e incansable esfuerzo. Todos serán respetados y reconocidos como dignos representantes del pueblo de Guatemala. Estamos comprometidos, junto con la nueva Junta Directiva, a promover el diálogo permanente e indispensable que conduzca al debate de alto nivel, porque creemos que es la única vía para lograr el avance legislativo que propicie el desarrollo de los guatemaltecos. 3 vicepresidentes y 5 secretarios acompañan a la presidenta Rivera durante este periodo que iniciará con sus actividades ordinarias a partir del próximo lunes al mediodía con la convocatoria a la instancia de jefes de bloque. Durante la transmisión de TN23 de esta mañana, Sandy Televidentes, explicábamos varias cosas. Por ejemplo, ¿por qué es que este cambio de junta directiva se hace cada 14 de enero? Bueno, eso viene definido en nuestra propia Constitución, que fue promulgada en 1985, el 31 de mayo, pero entró en vigencia en un largo periodo de vacatio legis hasta el 14 de enero del año de 1986. Y quedó establecido que ese es el día en que se inician las sesiones ordinarias del Congreso y además el día de la toma de posesión precisamente de las juntas directivas que duran en su cargo un año, como todos sabemos, y cada 4 años después de que eso pasa es el tema de que por la tarde la Junta Directiva del Congreso da posesión también a los presidentes de la República. Pues ahí tenemos nueva Junta Directiva, habrá que esperar qué pasa. Así es, por eso viene el término del 14 a las 14, ¿no? Es correcto, definitivamente que sí. Y ese es el día en el que también el presidente de la República rinde informe de su gestión. Año con año se tiene que realizar ante el Congreso de la República. Entonces es una sesión solemne donde se hacen estos cambios. Y hoy lo que destaca es que en los 30 años, esta es la tercera mujer que está al frente del Congreso de la República. Sí. Ahora vamos a tener a una presidente en el Congreso de la República. Esta es una situación bastante interesante porque nos tenemos que remontar al inicio de la nueva era democrática con el primer gobierno de la misma, Marco Vinicio Cerezo Arévalo como presidente, Catalina Soberanis precisamente presidiendo el Congreso de la República. En el 91 estuvo ella. Imagínate tú. Después tenemos que remontarnos al tiempo de Arabela Castro de Comparini en aquella época, que fue la segunda presidenta de la Junta Directiva del Congreso. Y hoy, pues ahí tenemos a una inesperada, te diría yo, y que causa esa expectativa en todos, pues nueva presidenta del Congreso de la Junta Directiva de este organismo legislativo. A ver qué es lo que pasa y los retos son muchos. Exactamente, Julio. Vamos a ir avanzando con datos para el análisis que se ha preparado entonces sobre este cambio en la Junta Directiva. Claro que sí, Sandy, porque de conformidad a lo que está establecido en nuestra Constitución, pues se dio el cambio, ¿no?, de Junta Directiva del Congreso de la República. El artículo 173 constitucional nos indica que el Congreso va a elegir antes de finalizar su segundo periodo de sesiones ordinarias cada año a su Junta Directiva y que también ese periodo de sesiones ordinarias va a iniciar el 14 de enero. Por tercera vez en la historia, ya lo dijimos, el Congreso de la República será presidido en su junta directiva por una diputada mujer. En el discurso de la presidenta Shirley Rivera evidenció que su objetivo va a ser defender la democracia y las demandas de la sociedad, para poder resumirlo así en cortas frases. Entonces, intencionalmente muy bueno, hasta invocando el nombre de Dios, y eso está bien para el pueblo guatemalteco evangélico, católico y de todas las creencias. Ahora la cuestión es cómo crear una unidad en un poder legislativo que de manera natural está tan separado y tan dividido. Mira, como mujer te diría, Julio, que me siento complacida en el hecho que las mujeres vayan tomando también mayor participación en altos cargos, porque el cargo de presidente del Congreso es un cargo bastante alto, bastante importante también, porque es el presidente de uno de los 3 organismos de Estado. Por lo tanto, también las expectativas que se tienen son grandes, Julio. Sí, y fue al final de cuentas una situación, te decía al principio, inesperada, porque no es una diputada de las más conocidas, pero mejor en ese sentido darle ese beneficio de la duda. Nos complacemos, como tú dices, que las mujeres estén accediendo a esos altos cargos. Por cierto, hay que decir algo también antes de los siguientes datos. La novena
novena legislatura es el Congreso que ha tenido o que tiene, porque todavía está vigente, más representación femenina dentro de su seno, y eso está muy bien, ¿no? Para empezar a encontrar esa equidad e igualdad de géneros. Es muy importante también, Julio, porque también sabemos que las mujeres merecemos tener participación, espacios y sobre todo espacios en la toma de decisiones, que ahora desde la presidencia también va a ser muy importante. Y por cierto, en el Congreso este año esta junta directiva también tendrá varios retos. Correcto. Hay temas que están pendientes en la agenda legislativa. ¿Qué te parece si vamos apuntando temas como estos? Sí, muy bien, y vamos a verlos todos en pantalla para que podamos darle un seguimiento más específico. Y es que pasa lo siguiente, ¿no? Dependerá de esta nueva junta directiva del Congreso poder retomar temas claves, Sandy, como el Código del Migrante, por ejemplo, hoy que hablábamos del tema del coyotaje en la agenda legislativa, o dejarlo siempre dormir ese sueño de los justos. También tienen la responsabilidad de ser los facilitadores para que ese organismo trabaje en favor de la población guatemalteca. Está bien los controles, está bien las interpelaciones, pero se necesita legislar y hasta deslegislar también en este país. Tal como lo establece la Constitución, a partir de hoy van a tener 2 periodos ordinarios durante el presente año de sesiones para realizar el trabajo legislativo. Y el primero de ellos empezó hoy 14 de enero y va a finalizar el 31 de mayo, mientras que el segundo comprende los meses de agosto a noviembre. Lo que nosotros esperamos como población definitivamente es un buen trabajo y es una acción total, recta y clara del Congreso de la República, que por cierto, con lo que hablábamos ayer, ya tiene dentro de su seno varias responsabilidades atrasadas que esperemos que las cumplan. Así es, la verdad es que hay mucho por hacer. Esta legislatura pues tiene grandes retos, grandes temas que ir tratando y sobre todo varias necesidades de legislar. Sí. Para ir entonces fortaleciendo también el sistema y de esta manera ir apoyando diversos sectores, Julio, que están a la espera que en el Congreso también se les pueda dar una solución. Sin duda alguna, este tema de los migrantes para el tema del coyotaje es una de las prioridades, pero también ya se va a ir definiendo el trabajo, porque también recordemos que durante estos meses o semanas también se va a ir definiendo las mesas de trabajo, que va a ser muy importante también. Comisiones. Las comisiones, exactamente. Entonces, aquí también se van definiendo las agendas parlamentarias. Una junta directiva que fuera de los retos y la esperanza que se puede tener con estos cambios también hereda problemas, ¿no? Claro. Y dentro de esos problemas particularmente está qué es lo que va a pasar con los excombatientes de tropa del ejército, que fue problema durante todo el año pasado y que no se logró llegar a consensos. Entonces, ahí está la situación. Necesitamos que de verdad esa división y contrapeso de los poderes en el estado de Guatemala se dé, pero por sobre todo necesitamos que se cumpla la ley, que cada quien haga lo que le corresponde de la mejor manera. Yo creo que ese sería uno de los puntos, y a manera de conclusión es que esta junta directiva pueda ir planificando cómo va a tratar la atención o cómo va a tratar entonces las distintas exigencias y solicitudes que se hacen por parte de varios sectores por medio de manifestaciones, que muchas de estas llegan al Congreso de la República. Así es. Es decir, cómo se le va a dar seguimiento a esta situación para evitar también conflictos, porque recordemos que el Congreso ha recibido pues varios ataques y lo vemos de esta manera en los últimos años, ¿no? Entonces, es correcto. Y todo esto a raíz del descontento de algunos sectores. Bueno, concluyamos con que el corazón político del Estado guatemalteco, que es el Congreso de la República, pues ha cambiado el día de hoy su junta directiva. Muchos podrán estar apáticos, hay que tener siempre la esperanza, habrá que darles el beneficio de la duda, pero tendrán que actuar rápido. Damos por concluido este tema. Así es, finalizamos también la parte de análisis y a la medida regresamos con otras noticias. No cambie, por favor, porque nosotros somos precisamente a la medida. Continuamos con la información aquí en A la Medida. Autoridades migratorias monitorean la posible ruta de la caravana migrante que se contempla salga mañana sábado desde Honduras. Vea la información. Instituto Guatemalteco de Migración se ha comunicado con sus homólogos de Honduras, que han señalado que en la terminal de San Pedro Sula el flujo de personas es normal y no se reporta una concentración ante la posible salida de una caravana, cuya fecha anunciada en redes sería el 15 de enero. Asimismo, en El Salvador hay personal monitoreando los pasos fronterizos con Honduras, por lo que se encuentran elementos de distintas entidades de atención en apresto ante cualquier movimiento migratorio.
En un informe de la Pastoral de Movilidad Humana se reporta un incremento en la movilidad de personas que se trasladan en pequeños grupos y que han transitado por diferentes rutas desde Honduras hacia Guatemala con rumbo a Izabal y Petén desde el pasado 9 de enero, asimismo con rumbo a Esquipula Chiquimula desde el 1 de enero. Por aparte, el Instituto Nacional de Migración de México reforzó desde el miércoles la vigilancia fronteriza en los límites de Chiapas y Guatemala ante la posibilidad de la salida de la caravana de migrantes desde San Pedro Sula. Mientras tanto, en territorio nacional, más de 15 entidades, organizaciones de protección de migrantes y de niñez, junto con grupos de Naciones Unidas, están en apresto. Autoridades mexicanas dieron a conocer que han establecido un plan de colaboración con las cámaras de transporte para evitar así el traslado irregular de migrantes y capturar a los responsables. Obedece a los últimos accidentes de tránsito en el que se han visto involucrados tráilers que transportan migrantes, tal y como ocurrieron en Chiapas y Veracruz. Sí, estamos incluso trabajando de manera coordinada con las cámaras de autotransporte federal, con las empresas, porque aquí hay dos tipos, los que han sido detectados que se los transportan en trailers o en camiones que se utilizan normalmente para carga, y hubo un crecimiento de transportación en autobuses de pasajeros. Trabajamos de manera coordinada. La Secretaría de Seguridad, la maestra Rosa Isela, conduce esos trabajos y todos los días estamos revisando la situación puntual, estado por estado, y como les digo, pues en perfecta comunicación con las empresas, con las cámaras de autotransporte federal y las organizaciones de empresas que se dedican al transporte de pasajeros, y se revisa diariamente cuál es el estatus de esto. Agradecemos su sintonía y el lunes aquí lo esperamos. Así es, lo invitamos a que se vacune, se cuide y descanse. Correcto. Hasta el lunes. Chao.